Gracias, qué privilegio estar acá. ¿Cómo estamos? Bien, buenas noches para todos, qué bueno verles. De verdad que es un honor estar acá en Famife Sigma. Como Pastor David estaba presentando, mi nombre es Oscar Medina. Sí estamos en San Luis y Trinidad, abriendo allá también Iglesia Famife, juntamente con un grupo, un equipo poderoso, y estamos muy contentos, muy gozosos por lo que el Señor está haciendo y va a hacer esta noche. Amén. Venimos preparados, estamos dispuestos, atentos. Aleluya. Y entrando ya en materia, el pastor David me dijo: Oscar, hable sobre el bautismo del Espíritu Santo, del poder que tenemos en él para hacer la obra evangelista. Amén. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos empodera para que seamos ¿qué? Efectivos. Y la prédica la llamamos siendo efectivos. ¿Listo? Entonces, si quiere, ahí cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Tú eres tan bueno, tan fiel, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra, Padre Celestial, es fuego en la vida de las personas que están acá, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos usas, Señor. Tú quieres dar a conocer tu voluntad, y tu voluntad, Señor, es conocer, Padre Celestial, tu palabra. Tu palabra que es viva, es veraz, es efectiva, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu Espíritu es el Maestro de maestros, Señor, que nos va a enseñar, nos va a revelar, Señor. Y asimismo, Señor, es fuego, Padre Celestial, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Listo, nuestra prédica se llama ¿cómo? Siendo efectivos. Amén. Siendo efectivos. Y quiero entrar así. Cuando el papá sale de viaje, las últimas cosas que él habla o los últimos mandatos, créame que son los más importantes, ¿cierto? Cuando el papá va a dar un viaje, siempre da un mandato a los hijos, y créame que esos últimos mandatos son los más importantes. Igualmente, eso hizo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Él dio un mandamiento, y vamos a verlo en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Cuando estemos ahí me dicen amén. ¿Listo? Si lo quieren leer también, chévere. Bueno, entonces dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: que oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Noten el versículo 4. Vamos al versículo 4. ¿Qué dice? Y estando ¿qué? Juntos, ¿cierto? El Señor siempre nos llama ¿qué? A la unidad, ¿cierto? A la armonía. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál fue la orden? Que estuvieran ¿qué? Primeramente juntos, y que no salieran de Jerusalén antes que viniera la promesa, ¿cierto? ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Amén. La promesa, ¿cuál era? El Espíritu Santo. Pero miren lo que como termina el versículo 4. Oísteis de mí. O sea, el Señor ya les estaba hablando de esa promesa. ¿Dónde les estaba hablando de esa promesa? Vamos ahora a Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Jesús mismo está hablando acá y le está hablando a sus discípulos.
y yo rogaré al Padre, ahí está diciendo, y yo pediré al Padre y os dará otro, ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre, ¿cierto? Ahora vamos a Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. ¿Qué dice? Está igualmente hablando Jesús a sus discípulos y les está diciendo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. ¿Cierto? Jesús estaba hablando antes esto, por eso es que termina el versículo 4. Oiga, estas palabras yo ya las había dicho, ¿cierto? Y da ese mandamiento: estén juntos, pero todavía no salgan de Jerusalén antes de que llegue la promesa, ¿cierto? Ese es el mandamiento que Jesús dijo a sus discípulos. Eso es lo que yo estoy haciendo referencia. Es muy importante quién está hablando y el mandamiento quién lo está hablando. En este caso, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, Jesús queda primero un mandato. ¿Cuál es el mandato? Que no salgan de Jerusalén, que estén juntos, ¿cierto? Que todavía no salgan a enseñar, que todavía no salgan a predicar antes de ser bautizados con el Espíritu Santo, antes de ser revestidos con poder, antes de ser ungidos, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe por qué lo está diciendo Él? Porque Él no inició su ministerio antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. O sea, es muy importante. Si Jesús mismo tuvo que ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, cierto? ¿Cuánto más nosotros debemos estar llenos y ser bautizados del Espíritu Santo? Y Jesús lo estaba diciendo, es un mandato divino. Él no predicó, Él no hizo milagros sin antes ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí se han dado cuenta las películas que cuando Jesús era niño y que sanó un pajarito y que hizo milagros? En la palabra de Dios no está eso. No está eso. Él empieza su ministerio ¿cuándo? Cuando es bautizado en el Espíritu Santo, ¿cierto? Lleno de Él, y empieza su ministerio. Igualmente, ese es el mandato que nos está diciendo hoy en día. Oiga, esperen, lo que ustedes necesitan para ser efectivos a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de enseñar el Evangelio, es que ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Me devuelvo un poco atrás. Juan 14 y Juan 16. Los discípulos estaban diciendo, pero ¿por qué te vas a ir? Pero Jesús tenía algo mejor para nosotros, y era su Espíritu Santo en nosotros. Pero también viene sobre nosotros y también está al lado de nosotros. Amén. Pero vamos hoy a hacer énfasis el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿vale? Jesucristo mismo está diciendo, es mejor que yo me vaya para que venga la promesa, ¿cierto? Y mire, ahora vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánime juntos. ¿Y cómo estaban antes? Juntos. ¿Y cómo le estaba diciendo el Señor que deberían estar? Juntos. Y que no salieran, ¿cierto? Todavía de Jerusalén. O sea, obedecieron el mandamiento de los discípulos, ¿cierto? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos,
y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Amén. En este momento, ¿qué pasó? Jesús cumplió ¿qué? Su mandato, ¿cierto? Cumplió su promesa. ¿Pero por qué cumplió su promesa? Porque los discípulos fueron ¿qué? Obedientes. ¿Cómo estaban ellos? Juntos, unánimes, ¿cierto? Y no habían salido todavía de Jerusalén a predicar y enseñar la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces hubo ¿qué? Un cumplimiento al mandato. Amén. Un cumplimiento al mandato. Pero miren lo que dice ahí el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual ¿qué? Llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. El versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Sobre ellos, ¿cierto? Sobre ellos. Y hay tres maneras que el Espíritu Santo actúa en nosotros. La primera es en nosotros, los que están apuntando ahí. La primera es en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros da testimonio que somos sus hijos amados. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Da testimonio que somos ¿qué? Hijos. No, hijos ¿qué? Amados. Amén. Hijos amados por el Padre, que somos herederos y que Jesús viene pronto. Amén. Eso es lo que está testificando el Espíritu Santo en nosotros, que somos hijos amados. Amén. Que somos herederos y que Jesús viene pronto. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. Y vamos a ver esto. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. ¿Qué dice? El Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el versículo 17, y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Qué somos? Hijos amados de Dios. Pero ¿quién lo está testificando? El Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Da testimonio que somos sus hijos favoritos, que somos sus hijos amados, pero que también somos herederos. Hay una herencia, amén. Y que también que Jesús viene pronto. Ese es el día más glorioso, es el día que los hijos de Dios estamos anhelando, estamos esperando. Ver su venida, que nos llame con nombre propio y nos diga: bienvenido, hijo mío, entra a mi reposo, siervo fiel, entra a mi reposo. Y los días están contados. Amén. Los días están contados. Realmente el Espíritu Santo está ahí gimiendo, está hablando, diciendo: oiga, primeramente tú eres mi hijo, pero no eres cualquier hijo, eres mi favorito, eres mi amado, eres heredero, eres de mi familia, perteneces a mí, pero yo vengo pronto, vengo a rescatarte, quiero darte lo mejor. Amén. Ahora, el Espíritu Santo también al lado de nosotros, al lado de nosotros. El Espíritu Santo al lado de nosotros es uno al lado de nosotros para ayudarnos. El Espíritu Santo al lado de nosotros es uno más al lado de nosotros para ¿qué? Ayudarnos. A veces si estás cansado, si estás débil, Él está ahí. Él está ahí. Amén. Para aconsejarnos. Al lado de nosotros también nos da consejo. Es guía,
es protector. Amén. El Espíritu Santo al lado de nosotros es uno más al lado para ayudarnos, pero también es consejero, es guía y es protector. Amén. Vamos a Juan 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿qué? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Acuérdese, es al lado de nosotros, es uno más que nos va a ayudar, es nuestro consejero, es nuestra guía, es nuestro protector. Amén. Ahora el Espíritu Santo sobre nosotros, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, para ser efectivos a la hora de predicar, de hablar de este poderoso evangelio. Jesucristo, nuevamente reitero, no salió, no predicó, no enseñó antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él, lo empoderara. Ahora nosotros, para poder ser efectivos, necesitamos de su ayuda, y Él viene sobre nosotros para empoderarnos y ser efectivos a la hora de predicar este evangelio. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 3. Hechos capítulo 2, versículo 3. Hechos capítulo 2, versículo 3, ¿qué dice? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Asentándose sobre cada uno de ellos. ¿De cuáles? ¿De qué están? ¿De qué personas están aquí hablando? De los discípulos, los que estaban ahí, los que escucharon el mandato de Jesús. Amén. No salgan antes de ser empoderados, antes de ser bautizados con poder. ¿Y quién da ese poder? El Espíritu Santo. Amén. El regalo de nuestro Padre Dios al mundo, ¿quién fue? Jesucristo. El regalo de nuestro Padre Dios al mundo fue Jesucristo. Pero el regalo de Jesucristo a la iglesia es su Espíritu Santo. Amén. Pero el regalo de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia es su Espíritu Santo. Amén. Pero viene sobre nosotros ¿para qué? Para empoderarnos, para ser testigos. Viene sobre nosotros ¿para qué? Para empoderarnos, para ser testigos. Nos empodera para ser testigos de la obra de Jesús en la cruz. Nos empodera para ser testigos de la obra de Jesús en la cruz. Para contar de la obra más poderosa que ha sucedido en la tierra. ¿Cuál es la obra más poderosa que ha sucedido en la tierra? Jesucristo en la cruz. Amén. Jesucristo en la cruz. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8.
¿Qué dice la palabra? Pero que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Nos da poder para ser testigos de la obra de la cruz. Amén. Nos empodera. Pero dice en unas ciudades. ¿Cuáles ciudades? En Jerusalén, ¿cierto? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es su Jerusalén? Puede ser tus vecinos, ¿cierto? ¿Cuál es tu Judea? Puede ser tus compañeros de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es tu Samaria? Yopal, este barrio. Y hasta lo último de la tierra. Amén. O sea, sí podemos hacerlo. ¿Recibimos qué? Poder para ser testigos de lo que sucedió en esa obra poderosa de la cruz. Amén. ¿Y qué hace un testigo? ¿Se queda callado? ¿Cierto que no? ¿Qué hace un testigo? Habla de lo que ¿qué? Que vio, que lo que escuchó, ¿cierto? Y ese mismo Espíritu Santo nos reveló qué sucedió allá en la cruz. ¿Cuál fue el padecimiento que padeció Jesús a causa de nosotros? Pero también cuál fue el gozo de Él para ir allá. Amén. El Padre planeó ese plan, pero hubiera dicho Jesús, yo no quiero ir allá. Lo hubiera podido hacer, pero Jesús dijo que, papá, yo voy a ir allá a rescatarlos. Porque el propósito del Señor Jesús, ¿qué era? Venir a morir a una cruz para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, salvarnos de las mismas puertas del infierno. Y Él sabía que iba ¿qué? A padecer y a morir en esa cruz. Pero Él no se negó, al contrario, menospreció todo, se despojó de su gloria. Vamos un momento a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. ¿Y qué dice la palabra? El cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero note bien lo que hizo Jesús. Se despojó de su gloria, ¿cierto? Tomó forma de siervo, semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al mandato que el Padre le había dado. ¿Y cuál fue el mandato? Venir a la cruz, a morir por nosotros, a humillarse por nosotros, para que hoy nosotros fuésemos ¿qué? Salvos. Amén. Para que nosotros fuésemos sanos, para que nosotros hoy tuviésemos ¿qué? Prosperidad. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién?
el Señor, para gloria de Dios Padre. El Espíritu Santo nos está revelando qué sucedió en la cruz. Y lo estamos viendo en esta palabra. Es como si, por eso dice que nos empoderó para ser ¿qué? Testigos. Pero el testigo no se queda callado. El testigo habla de lo que vio, lo que escuchó. Y la palabra nos está revelando. Es como si nosotros hubiésemos estado ahí. Porque hoy se nos está revelando es que Jesús se despojó de su gloria, menospreció todo para venir y entregar su vida, entregar su última gota de sangre a causa de nosotros. Amén. Su sangre nos santificó. Amén. Su sangre nos santificó. Pero su resurrección que derrotó a la muerte. Por eso en nosotros no hay muerte. Amén. En la palabra de Dios, en la voluntad de Dios no existe la muerte, sino la voluntad de Dios es que vida y en abundancia. Juan 10:10, vamos un momento ahí. Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar y matar y destruir. Pero mire lo que dice nuestro Señor Jesús. Pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia en esta tierra y en la eternidad con Él. Amén. En Él no existe muerte. Él no creó la muerte. En Él que hay vida. Vida, la vida de Dios. Aleluya. Empoderados para ser testigos. El Espíritu Santo me empoderó para que yo hablara. Amén. Para que yo predicara. Para que yo enseñara lo que estamos aprendiendo hoy. Para que seamos efectivos. Necesitamos que ser llenos del Espíritu Santo para ir a predicar a los demás. Pero Oscar, ¿por qué a veces yo predico y enseño y no sucede nada o no recibe nada? Este es el punto. Debemos que estar ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y vamos un momento a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Guarda el ¿qué? El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Guarda ¿qué? El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay un depósito, ¿cierto? Puede ser esta agua, pero si yo me la tomo, ¿qué sucede? Se vacía, ¿cierto? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cierto? Así debe estar siempre. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Con su palabra, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo vamos a llenar ese depósito? En adoración y alabanza, ¿cierto? ¿Y cómo más lo vamos a llenar? En intimidad, en oración, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a llenar? Siendo obedientes a su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Que seamos oidores, pero también
la hagamos, ¿cierto? Es eso, llenando ese depósito con su palabra, en oración, en alabanza, en intimidad con Él. Amén. Pero el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿qué hizo? Nos empoderó para ser testigos. ¿Testigos de qué? De la obra más poderosa que ha existido en la tierra, ¿cierto? ¿Cuál es la obra? Jesucristo en la cruz. Pero no solo veamos a Jesús en esa cruz allí crucificado, ¿cierto? Sino ¿qué pasó con Él? ¿Se quedó ahí? No, ¿qué pasó? Resucitó, ¿cierto? Al tercer día resucitó y se quedó ahí. No, ascendió ¿con qué? Con poder y autoridad, ¿cierto? Y está ahora ¿dónde? Sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? ¿Y qué le dio a la iglesia? La autoridad y el poder. ¿Y quién es la iglesia hoy en día? Nosotros. ¿Quién es la cabeza? Jesús. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. Amén. Nosotros nos movemos, nosotros estamos estirando manos, nosotros estamos imponiendo manos sobre los enfermos. Hay una boca para predicar, hay una boca para enseñar, hay unos pies para salir y correr a todo el barrio, a todo Yopal y predicar de Jesús. Porque fuimos ¿qué? Empoderados por su Espíritu Santo. Y sabe una cosa, el ministerio de Jesucristo, ¿cuántos años duró? 3 años y medio. Y vamos un momento, ahorita no lo tenía en mis notas, pero mire lo que dice el último versículo de Juan. Juan 21, versículo 25. Juan 21, versículo 25. El pastor David dijo, aquí vamos a leer la palabra. Amén. Por eso él dijo, traigan un lapicero, traigan un cuaderno, porque acá venimos ¿qué? A leer su palabra, a corroborar su palabra. Amén. ¿Qué dice Juan 21, versículo 25? Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cómo la vieron? ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años. ¿Y qué dice Juan? Que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Recuerdan Jesús? 100% hombre, 100% Dios. Pero vamos un momento a Juan capítulo 12, versículo 14. Porque a veces dicen, no, pero es que Jesús es Dios, sí. Pero es que también fue hombre, recuérdenlo. Juan 12, 14. ¿O es Juan 14, 12? Juan 14, 12. Juan 14, 12, perdón. Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Y el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero mire, Jesús nos está retando acá. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y aunque? Mayores. ¿Y qué hizo Jesús en esta tierra? Sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Qué más? Echar fuera demonios. ¿Qué más? Pero esos son alusivos a poder, pero también que multiplicó los panes, ¿cierto? Caminó sobre las aguas, calmó la tempestad,
también fue compasivo, misericordioso. Exacto, multiplicó el vino, lo convirtió el agua en vino. ¿Sí se dan cuenta? Muchas cosas, pero el punto es este. Él lo hizo como hombre. O sea, esa promesa está también para nosotros. Juan 14:12. Y el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En Cristo. Y mire, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué hace? Yo lo haré. Amén. Pero ahora volvamos otra vez a Juan 21, versículo 25. Juan 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pero es que Jesús está vivo. Amén. Pero ahora lo está haciendo a través de ¿quién? De nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. Esas cosas que aún no están escritas, las va a hacer tú. Las va a hacer tú, las voy a hacer yo. Porque hemos sido ¿qué? Empoderados. Es que Él no quedó muerto, Él está vivo, está a la diestra del Padre. Y nosotros espiritualmente ¿en dónde estamos? Juntamente con Él. Amén. ¿Sí se dan cuenta de esto? Por eso es que Juan dice eso. Porque Jesús no quedó ahí muerto, está vivo. Y esas obras las vamos a hacer nosotros, porque Él que nos delegó su autoridad, su poder, nos dio su promesa. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros y al lado de nosotros. Pero es sobre nosotros, es la unción y el poder para predicar que efectivamente seamos efectivos. La manera de ser efectivos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al mandato de nuestro Señor Jesús, es que ser llenos del Espíritu Santo. Les dijo, oiga, no salgan todavía de Jerusalén antes de que venga la promesa. Y una vez vino esa promesa, fueron empoderados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy poderoso. Amén. Pero no solo nos empoderó para ser testigos. Ya vimos que el testigo no se queda callado, sino que habla de lo que vio, ¿cierto? De lo que escuchó, ¿cierto? También el Espíritu Santo sobre nosotros nos da denuedo. ¿Nos da qué? Denuedo. ¿Y qué es denuedo? Es como una valentía, es como gallardía, es un empoderamiento, ¿cierto? Nos da denuedo, valentía, ¿sí? ¿Pero para qué? Para predicar y enseñar el Evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios capítulo 6, versículo 19. Efesios capítulo 6, versículo 19. Pablo le está pidiendo a la iglesia de Éfeso que oren por él. Y él dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer ¿con qué? Con denuedo, con valentía, con gallardía, el misterio ¿de qué? Del Evangelio. Y dice en el versículo 20, en la parte B, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Pablo está pidiendo a la iglesia que oremos por ellos, igualmente nosotros. El Espíritu Santo sobre nosotros nos da denuedo para predicar, hablar como debo hablar de él. Pero también Pablo necesitó de los suyos, ¿cierto? Que oraran. Y esto también es un mandato o es una ayuda para estar orando también por nuestros pastores, por nuestros líderes. Oremos por Pastor David, por Pastora Natalie, por los líderes de la iglesia, que cuando prediquen, que cuando enseñen,
hablen con denuedo la palabra de Dios, este evangelio, amén, con gallardía, con fuego, con pasión. Ellos lo hacen, pero Pablo Pablo lo hacía, pero está pidiendo a la iglesia de Éfeso: oren por mí para que yo hable como debo hablar el evangelio. Y me recordó ahorita otra cita, y vamos a 2 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios es. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Demostración del Espíritu y de poder. Nosotros no venimos a persuadir. ¿Quién persuade? Un político o de pronto un vendedor. Pero nosotros no fuimos llamados ¿a qué? Dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de ¿qué? De humana sabiduría. Que si yo estoy hablando, si yo estoy predicando la palabra de Dios, debe ser ¿con qué? Con demostración de su espíritu y de poder. Amén. Y por eso Pablo estaba pidiendo a la iglesia de Éfeso: oren por mí, para que cuando hable, no hable palabra de humana sabiduría, ¿cierto? Ni persuasivas, sino que yo cuando hable sea demostrada. Amén. Aleluya. Los noto como muy seriecitos. Listo. Nos da unción el Espíritu Santo. El primero que nos da, somos ¿qué? Empoderados para ser testigos. ¿Testigos de qué? De la obra poderosa de la cruz. Nos da de nuevo, ¿cierto? Valentía, gallardía para predicar. Pero también nos da unción. Amén. Unción. Lucas capítulo 4 versículo 18. Lucas capítulo 4 versículo 18. Lucas capítulo 4 versículo 18. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y a qué? A predicar el año agradable del Señor. Pero el Espíritu, ¿dónde está? Sobre nosotros. ¿Cómo dice ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? Por cuanto me ha dado ¿qué? Unción. ¿Sí se dan cuenta? Sobre nosotros. ¿Nos da qué? Unción, ¿cierto? Para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Nos envió a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a sanar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar este evangelio. Amén. No solo en este barrio, sino en todo Yopal, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra, ¿se acuerda? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad del Señor. Que seamos empoderados con su Espíritu Santo para que seamos efectivos a la hora de predicar. Amén. Dice también en Hebreos capítulo 1 versículo 7. Hebreos capítulo 1 versículo 7 dice
que sus ministros o sus siervos o sus hijos son como llama de fuego. Amén. ¿Somos qué? Llamas de fuego. Amén. O sea, llama de fuego es que está encendido. Si se han dado cuenta que cuando se prende algún bosque o alguna casa, se vuelve una noticia y viral y todo el mundo se entera de esa noticia. Pues nosotros también somos fuego a la hora de predicar y todo el mundo va a conocer lo que estamos predicando. Amén. Eso es fuego. Ahora, quiero ver un ejemplo de un apóstol, y es el apóstol Pedro. ¿Listo? El antes y el después. El antes, sin ser lleno o bautizado por el Espíritu, y el después ya siendo ungido, empoderado por el Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Dice Mateo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no que te negaré. Y todos los discípulos dijeron que lo mismo. Listo. Recuerden, ahí es Pedro sin ser lleno del Espíritu Santo. Ahí está actuando como hombre fortalecido, poderoso, haciéndole promesas al Señor. Y vamos ahora más adelante. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Listo, y dice: Pedro estaba sentado fuera del bueno, no les he hablado. Entonces aquí nuestro Señor Jesús se entrega. Él no lo capturaron, ¿cierto? Él se entrega, ¿cierto? Entonces Pedro le dice: oiga, aunque lo capture, se entregue, yo nunca te voy a dejar solo, Señor. Y mire y él le dice: hasta la muerte, Jesús, hasta la muerte contigo. Y mire lo que dice el 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas el que negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Y qué estaba diciendo horas antes? Hasta la muerte, Jesús, contigo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero eso es el antes. Y mire, sigamos. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó ¿qué? Otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Sigamos leyendo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de su Señor, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. ¿Sí se dan cuenta? Sin ser llenos del Espíritu Santo, uno que realmente es débil, es temeroso, confía en sus propias fuerzas, cree ser efectivo, ¿cierto? El que le dijo al Señor: contigo hasta la muerte. Si vienen a capturarte, a atraparte, yo voy a estar contigo. Yo soy el primero en poner el pecho. Pero una vez fue probado, ¿qué pasó? Salió corriendo. Una niña le dijo. Y eso a veces somos nosotros, cuando no estamos llenos de Él. Pero ahora, me encanta Pedro, de verdad, porque es que no queda la historia ahí. Dios es tan bueno. Mire lo que pasa con Pedro cuando es lleno del Espíritu Santo. Ese cobarde, ese hombre temeroso, mire lo que sucede cuando es lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Hechos 2. No lo encuentro. Pues 3. Dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. ¿Sí? Es que estoy en otro libro, perdónenme. Estaba en Romanos. Hechos 2, 2:36 al 42. Dice: sepa pues, está hablando Pedro. Mire, ya estamos en Hechos 2, versículo 36. Y ya habíamos visto que Hechos 2, versículo 1 al 4. Ahí fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, empoderados con fuego, ¿cierto? Se cumplió la promesa. Y mire, una vez, así como nuestro Señor Jesús, una vez Él fue lleno del Espíritu Santo, Él sale a hacer su ministerio. Igualmente Pedro, una vez Él es empoderado, ¿sale a qué? A predicar el Evangelio. Si se da cuenta, lo que hace el Espíritu Santo es un empoderamiento que de una vez lo impulsa a uno a hablar, a predicar, ¿cierto? Y mire lo que dice, y es Pedro hablándole directamente a los que crucificaron a Jesús, al que él le había negado antes. Ahora mire lo que les habla a ellos: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese hombre temeroso, ¿cierto? Ese hombre que creía tener el control, ¿cierto? Que creía ser efectivo, negó a Jesús porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ahora, una vez
La promesa fue cumplida en Él, viene sobre Él. ¿Qué hace? Predica a las mismas personas que crucificaron a Jesús. Y dice que en el primer sermón, en la primera predicación, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. Y dice que no podían resistir a las palabras que Pedro hablaba y le decían: ¿qué tengo que hacer? Y él les decía: arrepiéntanse. Amén. ¿Sí se dan cuenta? A veces nosotros nos vamos ni siquiera sin orar, sin siquiera estar en comunión, sin siquiera estar en un tiempo allá de intimidad con Él, y vamos a alcanzar a Siruma, o vamos a alcanzar a Trinidad y San Luis. No vamos a ser efectivos. ¿Recuerdan 2 Timoteo 1:14? ¿Cómo está nuestro depósito? Es constante, una intimidad, un anhelo, una pasión. Porque si recuerdan, ¿qué pasó con Pedro? Se arrepintió amargamente de haber negado a su Señor. Él de una vez reconoció que sin Él, sin el Espíritu Santo, iba a embarrarlas, iba a negar a Jesús, no tenía el control, no iba a ser efectivo. Pero una vez el cumplimiento de la promesa viene sobre él, lo impulsó a predicar, lo impulsó también a tener misericordia, porque antes él le cortaba antes la oreja a los siervos de estos sacerdotes, pero ahora tuvo que misericordia y compasión con ellos. Y lo que más o sea, de esto es que cuando él hablaba, ellos no podían resistir. Y me lleva ahora a Juan 16. Ya estamos cerrando. Juan 16. (16:8). ¿Qué dice? Bueno, leamos el 7, que es lo que hemos estado hablando. La promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo sobre nosotros, ¿cierto? Pero yo os digo, ¿quién está hablando acá? Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, ¿os qué? Lo enviaré. ¿Y qué dice el versículo 8? Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? Pecado, justicia y juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, en Jesús. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Pero dice acá el versículo, y cuando Él venga, pero Él ya vino. Lo acabamos de ver en Hechos 2. Amén. O sea, Él está haciendo esto. ¿Qué está haciendo? ¿Es el pastor David? ¿Es la pastora Natalie? ¿Son los líderes de la iglesia los que están convenciendo? No, son instrumentos que se están dejando usar. Pero el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿De qué? Pecado, justicia y juicio. Lo que hizo Pedro a la hora de hablar allá a esas personas. Fue lleno, fue un instrumento, lo impulsó y hizo caso, habló, y esas personas no podían resistir. ¿Pero era Pedro? No, era el Espíritu Santo sobre él que estaba ¿qué? Convenciendo de pecado, justicia y juicio. Amén. Si se dan cuenta cómo somos efectivos a la hora de predicar el Evangelio, definitivamente necesitamos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús lo necesitó. Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Y fue tan efectivo que nos enseñó cómo hacerlo, porque estaba lleno de Él. Dice también la palabra de Dios que cuando una vez Él fue bautizado lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo estuvo sobre Él. Igualmente nosotros, está sobre nosotros, pero debemos que mantenerlo.
mantenerlo, porque va a haber que unción, ¿cierto? De nuevo, y vamos a ser testigos de su obra. Amén. Mire lo que sucedió con Pedro. Y es un ejemplo muy cotidiano, porque si como que nos representamos con Pedro, ¿cierto? A veces con Pablo, uy, es que Pablo, pero Pedrito es un buen ejemplo. Él negó a Jesús, ¿cierto? Antes de estar lleno del Espíritu Santo, creía tener el control, creía que era efectivo, pero realmente no era. Pero una vez se cumple la palabra de nuestro Señor Jesús, que ha estado hablando en Juan 14, en Juan 16, en Hechos 1, en Hechos 2, mire cómo es de efectivo Pedro, que en una sola predicación se convierte en 3,000 personas. Y ese mismo Señor es el tuyo y el mío. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la voluntad de Él no ha cambiado. Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos lleguen ¿a qué? Arrepentimiento. Primeramente, ¿en quién? Jerusalén. Recuerden, Jerusalén, ¿quiénes son? Su familia, sus allegados, ¿cierto? Judea, sus compañeros de trabajo. Samaria, su barrio, Yopal, y hasta lo último de la tierra. Pero Oscar, pero es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista. No, a todos nos llamó. A todos nos llamó, y con eso quería terminar. Regálenme 2 minutos más. Mateo 28 y Marcos 16. Verán que es a todos. Mateo 28. Mateo 28, versículo 16. Perdón, 19. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Por tanto, vayan. Ahora sí les está diciendo, salgan. Antes les dijo, todavía no. Pero aquí ya nos está diciendo, vayan, salgan. Y haga ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Amén. Ahora vamos a Marcos 16. Aquí está hablando de ¿qué? Discípulos. Ahora Marcos 16 nos habla Marcos 16, 15. Nuevamente les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quiénes? Algunos, no, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y mire lo que dice el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos ¿qué? Podrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó ¿qué? A la diestra de Dios. Y ellos ¿qué? Se quedaron ahí. Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando ¿qué? Su palabra con las señales que la seguían. Amén. Lo primero que el Señor les dijo fue lo último. Esas palabras finales que Él les dijo, oiga, no se vayan antes de ser empoderados.
y después les dice, vayan. Para ser efectivos debemos ser ¿qué? Empoderados por el Espíritu Santo. Amén. No sé, pastora. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Pa' mi fe! ¡Juntos es mejor!